Buenos días. Vale, pues si os parece, empezamos. Si os podéis poner en silencio, ¿vale? Como os decía, hoy empezamos la primera reunión del Foro de Gestión Pública, la primera del año. Vamos a tratar el día de hoy el tema de la excelencia reconocida a la excelencia sostenida. Ya en un momento Susana nos va a poner en contexto sobre el tema. Yo voy a hacer una introducción un poco del club. Como comunidad que somos, con más de 200 organizaciones socias del club, ya lo hemos comunicado en el comité de gobierno, pero bueno, ahora lo estamos haciendo en cada uno de los foros. Hemos hecho un cambio en la propuesta de valor. Más que un cambio en la propuesta de valor, es en la aproximación que estamos teniendo con los socios y con los clientes del club. Es un cambio en el acompañamiento de la mejora, sobre todo en la parte del inicio del camino. Eh, Ahora el objetivo o lo que estamos tratando de hacer es, para acompañar en ese inicio, el escuchar más al socio o al cliente, entender mejor la situación en la que se encuentra, qué retos tiene, cuáles son las necesidades que tiene para poder cubrirlas de la mejor manera posible. Como os comentaba, ya lo hemos presentado en el comité de gobierno y contamos con todos vosotros para participar de la misma. Entrando en lo que son los foros de intercambio y benchmarking, que como sabéis, todos pues, son ese punto de encuentro para poder compartir, para poder co-crear, para poder comparar. Me gustaría resaltar tres pilares, tres claves que los caracterizan. Tenemos la pata del networking. Hoy estamos en un formato virtual, en un formato online, pero como sabéis también tenemos los foros de manera presencial híbrida, en donde el networking se potencia todavía más. Tenemos la segunda pata de intercambio de experiencias, de casos reales, de aprendizajes, que todos sabemos cómo funciona, con este enfoque eminentemente práctico que caracteriza a los foros. Y tenemos una tercera pata de gestión del conocimiento. Nosotros actualmente podéis acceder a más de 7.000 recursos en la plataforma de conocimiento, que siempre estamos potenciando, mejorando para facilitar el acceso, para que podáis consultar todo el conocimiento que se comparte desde ahí. La estamos incluso mejorando y potenciando con IA para que sea todavía más amigable. En suma, pues al final nuestro objetivo es ser un ecosistema, junto con todos los miembros, evidentemente con todos vosotros que formáis parte de los foros en general y de este foro de gestión pública en particular, pues una comunidad viva, una comunidad sectorial que compartimos desde diferentes realidades los diferentes temas que vamos abordando y los diferentes retos que vamos abordando en cada una de las reuniones. Como sabéis, aquí tenemos una foto de los foros que tenemos. Tenemos los foros sectoriales, los foros intersectoriales. Hoy estamos en una reunión del Foro de Gestión Pública. Esto es una pequeña foto de quiénes estamos, qué agenda vamos a compartir este año, qué retos, qué prioridades vamos a tener. Este año, como sabéis, que ya lo hemos anunciado, ya hemos adelantado la actividad que va a tener el foro este año. Hoy estamos en esta reunión en formato online, que entendemos que pues, facilita mucho la participación, sobre todo para los que no se encuentran aquí en Madrid, pero en el segundo semestre, el 7 de octubre, vamos a tener una reunión presencial. Evidentemente siempre va a haber posibilidad de conectarse, la vamos a realizar en el CEDETI. El tema todavía no lo hemos concretado, no lo hemos definido, ya lo vamos a anunciar oportunamente, pero os animamos a que para aquellos que sea un pelín más difícil hagáis el esfuerzo de desplazaros para que este networking que comentaba antes sea más rico y el retorno de valor sea todavía mayor, que es siempre el objetivo que intentamos cubrir desde el club.
Mencionar brevemente nuestro servicio de benchmarking. Como sabéis, nosotros tenemos dos líneas, la parte de benchmarking cualitativo, evidentemente los foros lo son, y tenemos una parte de benchmarking cuantitativo. En la parte del cualitativo, destacar dos servicios para que los tengáis siempre en mente y podáis solicitarlos cuando tengáis algún reto sobre el que querráis ahondar. Tenemos la parte de consulta rápida de benchmarking, que al final es una manera rápida, más ágil de generar conocimiento en poco tiempo, consulta rápida por ello, para identificar enfoques prácticos de otros socios que ya han probado y ya han recorrido ese camino que estamos analizando. Y tenemos el servicio de sesión de benchmarking, que es un análisis un poco más completo, más profundo del reto que nos ponen sobre la mesa. Es una sesión que se hace de manera presencial, por lo tanto, la parte de entorno de confianza se potencia todavía más entre todos los participantes y este aprendizaje colectivo se enriquece todavía más. Como todos los años, este año vamos a tener en la parte de benchmarking cuantitativo benchmarking que hacemos tanto sectorial, específicamente para el colectivo de colegios, que fue con los que primeros iniciamos esta iniciativa, y la parte de benchmarking intersectorial, en el que participan organizaciones de diferentes sectores y hacen una comparación, un ejercicio de comparación con respecto a unos indicadores de gestión transversal que se han ya definido. Es un informe que está disponible en nuestra plataforma de conocimiento, y todo aquel que participe, que el año pasado hemos tenido más de 60 organizaciones de manera acumulada que ya han participado, este año es la cuarta edición, con lo cual pues ya es más claro y se pueden ver no solamente esta comparación, sino incluso se pueden ver incluso las tendencias que ya se empiezan a ver más claramente. Y ya para terminar, mencionar que en formación, en nuestro servicio de formación, tenemos una formación que es muy interesante, que se relaciona un poco con el tema que vamos a tratar hoy, que es gestión de alto impacto, indicadores y procesos que funcionan. Es una formación práctica que está evidentemente dirigida para gestores públicos, que te permite tangibilizar el modelo FQM en la gestión cotidiana, en la gestión diaria, para poder reforzar la continuidad de los resultados en contextos o en organizaciones que tienen un contexto con cambios políticos, con cambios organizativos, que es un punto que también ahora seguro surgirá en el diálogo. Finalmente, una foto con el calendario de actividades que tenemos planificadas para este año. También ya lo hemos compartido en los diferentes foros de manera específica para que podáis tener la foto de las actividades, no solamente del club a lo largo del año, pero las específicas del foro, de cada uno de los foros en que participáis. ¿Vale? Como veis, en aquellas actividades que ya se han realizado, se enlaza a nuestra plataforma de conocimiento directamente, con lo cual ahí tenéis a la mano para poder acceder al conocimiento que muchas veces me preguntáis dónde está o cómo podéis acceder. ¿Vale? Ya no me extiendo más, agradeceros el que estéis hoy conectados y sin más, le cedo la palabra a Susana Fábregas, directora de Socios del Club. Adelante, Susana. Gracias, Denise. Bueno, Denise decía que este es un foro online, que efectivamente es un foro online, pero hemos querido hacerlo diferente porque hemos querido hacerlo más cercano. Es una forma, hacerlo online es una forma de que podáis conectaros todos desde vuestros sitios y facilita la participación. Pero hablando con los ponentes, vamos a tener hoy, como sabéis, a dos ponentes, a Bárbara Egea de la Diputación de Tarragona y a Manén Rodríguez de Rexa. Y ellos están aquí con nosotros, por eso veis aquí las sillas, estamos en la oficina del club y bueno, pues nos han acompañado, así que después de esta introducción pues se unirán a mí a este diálogo. Hemos querido, como decía Denise, al final la temática era de la excelencia reconocida, la excelencia sostenida en el tiempo, y hemos querido traer a dos organizaciones que llevan años trabajando con el modelo FQM, pero nuestra idea es verlo de una forma
de un prisma diferente. No sé si, o sea, yo ahora voy a hacer una introducción, claves prácticas del modelo FQM en la gestión pública. Muchos de los que estáis conectados conocéis el modelo FQM. No quiero hablar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de los criterios, la filosofía. Voy a hablar más desde el punto de vista de los retos, ¿no? Hablábamos ahora con Manen y con Bárbara. Bueno, a tener en cuenta que yo no soy experta en gestión pública, que seguro que luego ellos pueden complementar lo que yo voy a decir, pero lo que intento es llevar el modelo FQM y ver cómo puede dar respuesta a los retos que tenemos ahora mismo las organizaciones, que tenéis en las organizaciones públicas, pero que muchos son comunes con las organizaciones de cualquier sector, ¿no? Por tanto, entraremos en las claves del modelo sin hablar tanto del modelo, sino hablando más del para qué y del por qué del uso del modelo FQM. Y luego lo haremos con un diálogo, porque nos ha parecido una forma mucho más rica o mucho más interesante, mucho más que os va a llegar mejor, ¿no? Por tanto, habrá tiempo para que pongáis el micro, nosotros os vemos en pantalla, o sea que gracias por mantener la cámara encendida, como decía Denise, que siempre más cercano, cuando acabemos la presentación, pues os veremos a todos en pantalla y bueno, pues que podéis hacer las preguntas, habrá tiempo para hacer preguntas, dialogar, compartir reflexiones del mismo modo que si estuviéramos en una sala todos juntos. Así que para empezar, ¿no? Yo decía, bueno, no voy a hablar tanto del modelo, sino más desde el punto de vista de cómo hacer que la mejora sea sostenida en el tiempo. Y yo ponía esta diapositiva con el problema actual de la administración, no es la falta de iniciativas de mejora. Todos los que estáis aquí lleváis años, muchos años trabajando en la administración y trabajando en proyectos de mejora de la gestión de la organización. Y hay muchas iniciativas. El problema muchas veces es que es la falta de sistemas que permitan sostener esos resultados en el tiempo, ¿no? Sostener la mejora a lo largo del tiempo y sostener los sistemas desde el punto de vista de que no sean proyectos puntuales. El verdadero reto no es mejorar, es sostener y desde este punto de vista, pues lo que hemos querido es poner 5 retos o 5 que nos parecen los retos principales dentro del contexto que tenemos en este momento y que afectan de una forma clara al sector público, ¿no? Obviamente los ciclos políticos, la falta de estabilidad, ¿no? Los cambios de gobierno que hacen que muchas veces pues que sea muy difícil sostener los proyectos a lo largo del tiempo, ¿no? Lo hablábamos hace un ratito con Bárbara y con Manel, ¿no? Este cambio político que siempre va a estar y que siempre va a darse, pero que tenemos que ver cómo hacemos frente y cómo conseguimos sostener los proyectos a lo largo del tiempo sin que afecten tanto los cambios o los ciclos políticos. El relevo generacional, este es un tema que dentro del foro de administración pública, dentro del foro de gestión pública siempre sale, ¿no? El relevo generacional ligado con la gestión del conocimiento, con la pérdida del conocimiento crítico, con el cuando se van las personas, con la dificultad para atraer y retener talento en el sector público. Este es otro de los retos que siempre ponéis encima de la mesa y que siempre salen año tras año desde el punto de vista de retos de gestión. Como tercer reto, pues poníamos la complejidad operativa y la presión ciudadana, ¿no? Esto nos pasa también en todos los sectores. Al final todo es más complejo, hay servicios más interconectados, regulaciones más exigentes y sobre todo grupos de interés mucho más informados, más exigentes, más diversos, ¿no? Y esto hace que al final los ciudadanos, que al final tengamos como organizaciones que adaptarnos a ello. Como cuarto reto ponía la transformación digital e IA. Ya sabéis que ponía antes Denise los foros de intercambio que tenemos. Tenemos un foro de IA. En el foro siempre hacemos cosas intersectoriales y salen este tipo de retos en cualquier organización, ¿no? Pero centrándonos en gestión pública, pues yo creo que luego seguro que sale, pero al final el reto de digitalizar las cosas cuando realmente ya estén diseñadas y que estén funcionando, ¿no? Porque muchas organizaciones pues al final incorporan tecnología sin rediseñar la gestión y al final estás automatizando procesos que no están funcionando. Y como último reto,
planteaba el tema del ecosistema, un ecosistema cada vez más complejo, con cambios cada vez más rápidos, con contextos interconectados, ¿no? Al final, ninguna organización, ninguna del sector público, pero ninguna organización ahora trabaja sin tener en cuenta el entorno y sin tener en cuenta el impacto que tiene también en el entorno, ¿no? El entorno lo que impacta en la organización y la organización lo que impacta en el entorno, ¿no? Entonces, lo que he querido es centrarme en estos cinco retos y ver, al final tenemos muchas iniciativas aisladas y al final todos trabajáis en departamentos de estrategia, de calidad, de mejora y al final tenemos un montón de iniciativas aisladas y lo que nosotros vemos es que lo que más hace falta son sistemas de gestión sólidos que garanticen esa continuidad, esa eficiencia y esa adaptabilidad en el tiempo, ¿no? Sistemas globales que nos permitan abordar la mejora y, sobre todo, sostenerla a lo largo del tiempo, ¿no? Y obviamente vamos a hablar del modelo FQM y planteamos el uso del modelo FQM como marco de dirección y gobierno organizativo, ¿no? Muchos de los que estáis conectados, de los que estamos aquí, pues al final conocemos el modelo FQM desde hace años, muchos que lo conocéis desde hace 20 años sabéis la evolución que ha tenido. En los primeros años, pues, o hasta el 2020, yo diría que era un modelo más de calidad, de excelencia, un modelo más técnico, más operativo. Y en en el año 2020, que fue la reinvención real del modelo, sí que fuimos a un modelo mucho más global, un modelo más sistémico, un modelo más adaptado a la gestión que tenemos en el día a día, ¿no? Y yo creo que lo estamos trabajando ya desde hace unos años desde un punto de vista mucho más estratégico, ¿no? Más desde arriba, ¿no? Un sistema de gobierno organizativo que al final nos ayuda a reducir el riesgo de incoherencia estratégica, ¿no? Que nos ayuda a ligar el propósito con la estrategia, con cómo hacemos las cosas y con los resultados, ¿no? Sobre todo en entornos complejos e inciertos. Hablando del modelo, bueno, pues viendo un poco el qué aporta como marco de dirección y gobierno organizativo, he puesto 5 aspectos que siempre tratamos de una manera o de otra, y uno es el traducir esa estrategia en acción real, el bajar la estrategia a lo que estamos haciendo y cerrar la brecha entre lo que hacemos y lo que se decide en la estrategia, el priorizar y poner prioridades y dejar de hacer cosas, ¿no? Poder ordenar la gestión de la organización, que probablemente sea uno de los grandes beneficios o de los beneficios principales del modelo FQM, ¿no? El ordenar la gestión y el alinear todo lo que estamos haciendo con la estrategia. Aprender más rápido que el entorno, esa agilidad de desarrollar la capacidad organizativa para aprender, adaptarse y mejorar de una forma estructural. Medir, no podemos hablar de modelo FQM sin hablar de medir, ¿no? Siempre decimos si no medimos no mejoramos, pues al final hacemos una medición global de cómo está la gestión de una organización en un momento determinado y a partir de ahí podemos identificar oportunidades de mejora y poner foco en lo que está funcionando. Y por último, sostener el desempeño en la incertidumbre, ¿no? El modelo FQM no nos va a hacer desaparecer la incertidumbre, pero sí nos puede ayudar a estar mejor preparados para lo que viene, ¿no? Institucionalizando mecanismos de anticipación y respuesta. Como siempre decimos, el modelo FQM no es prescriptivo, nunca nos va a decir qué tenemos que hacer ni cómo tenemos que hacerlo, pero sí que es verdad que nos ayuda a decidir mejor qué hacer y qué dejar de hacer, ¿no? Al final lo que nos da son ejemplos, son buenas prácticas, son iniciativas que podemos llevar a cabo para buscar ese equilibrio, ese buen funcionamiento, esa dirección y gobierno organizativo en la organización. Y por tanto, pues no es prescriptivo, adaptable a cualquier organización pública, no hay que usarlo de una forma al pie de la letra, lo tenemos como marco. Nos da un enfoque sistémico, un enfoque holístico de la gestión global de la organización.
Por supuesto, la orientación a resultados. Yo creo que al final tener modelos que nos orienten a resultados para ser sostenibles a lo largo del tiempo y para equilibrar las necesidades y las expectativas de los grupos de interés es fundamental. Y obviamente ese espíritu de mejora continua, ¿no? De medir, evaluar y fijar objetivos de mejora que decíamos antes. Entrando en los 5 retos que decíamos al principio, bueno, pues lo que hemos hecho ha sido el ver cómo el modelo FQM nos ayuda a dar respuesta a estos 5 retos que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Estoy segura de que no son los únicos retos, pero sí que son de los principales que tenemos. Y por tanto, pues vamos a ir pasando uno a uno los ciclos, bueno, voy a ir entrando en ciclos políticos. Y al final lo que necesitamos o a lo que nos ayuda el modelo es a sostener resultados en contextos de cambio político. A mí me gusta mucho esa frase que hay en pantalla, nos ayuda a crear memoria organizativa, ¿no? Hay muchas veces que se nos olvida lo que hemos hecho o que queremos que se nos olvide lo que hemos hecho, ¿no? Y el modelo nos da ese marco que nos permite crear esa memoria organizativa, esa memoria de lo que hemos estado haciendo, para que la excelencia de la organización no dependa de personas individuales, sino de sistemas robustos que perduren a lo largo del tiempo, ¿no? Y al final es lo que nos permite el modelo FQM, tener un sistema robusto de planificación estratégica, hacer un seguimiento y que trascienda de las personas a nivel individual, ¿no? Institucionalizar la planificación, generar continuidad estratégica y separar la gestión de esos cambios políticos. En segundo lugar, el relevo generacional. Aquí yo sé que siempre decís que es uno de los grandes retos del sector público, ¿no? Ese desarrollo de talento, esa captación de talento, esa vinculación, ese relevo generacional, ¿no? Y esa cultura, al final lo vemos como que debe ser una oportunidad para repensar la administración del futuro, no solo una emergencia para resolver en un momento determinado. Y el modelo FQM al final nos ayuda desde el punto de vista que nos ayuda a reforzar ese liderazgo, esa cultura, esa experiencia y esas capacidades. Yo estoy segura de que no va a ser la solución a todos los problemas que hay respecto al relevo generacional y a la gestión del talento, pero sin esa base cultural y relacional sólida, pues difícilmente la transformación puede ser escalable y perdurar a lo largo del tiempo. El refuerzo de la eficiencia y la legitimidad social, ¿no? Para hacer frente al siguiente reto. No basta con hacer más por menos, no es suficiente con la eficiencia, sino que al final la ciudadanía nos exige transparencia, rendición de cuentas, resultados medibles. Al final tenemos que trabajar más en esa parte de la confianza ciudadana y demostrar racionalidad, coherencia en la gestión, ¿no? Al final esta conexión que nos da el modelo de estrategia, de grupos de interés, de lo que hacemos y de los resultados, nos permite trabajar esa coherencia, medir el impacto, priorizar y explicar lo que estamos haciendo, ¿no? Nos da ese marco para comunicar decisiones de una forma clara. En cuarto lugar, hablábamos de la transformación digital y de la inteligencia artificial. Creo que este es un reto general que tenemos todas las organizaciones. Todos estamos viendo cómo incorporar la inteligencia artificial, unos más avanzados que otros, pero al final el problema que estamos encontrando es esta paradoja, ¿no? de incorporar la tecnología sin rediseñar primero la gestión. Si digitalizamos procesos que no están funcionando, pues al final no vamos a conseguir esa mejora que estamos buscando, ¿no? Automatizaremos, pero automatizaremos lo que no tenemos que automatizar, ¿no? Por tanto, pues vemos el modelo desde este punto de vista como una palanca para repensar procesos, para desarrollar capacidades y para alinear con el propósito lo que estamos haciendo. Y de esta manera utilizar la transformación digital para una vez que hayamos hecho esa transformación de gestión. Y por último, el ecosistema, que hablábamos antes con Manel, que este es un melón que si lo abrimos pues puede dar para mucho, ¿no? Pero ahora mismo ese pensar en ecosistema es algo que todas las organizaciones tenemos que hacer, pero desde el punto de vista de servicio público, pues al final
Hoy en día ningún servicio público complejo depende de una sola organización, por tanto, al final, pues tenemos que buscar esas soluciones colaborativas, ese tener en cuenta todos los grupos de interés, las administraciones, empresas, ciudadanía, universidades, el tercer sector, las entidades internacionales, y que nos permita pues anticipar retos, diseñar alianzas, mejorar el impacto que tenemos, ¿no? Por tanto, ese marco que nos da el modelo FQM para incorporar explícitamente el análisis del ecosistema, pues nos permite trabajar mejor este contexto interconectado en el que trabajamos las organizaciones. Y hemos visto el modelo FQM o cómo dar respuesta a los 5 retos que hemos seleccionado en un inicio en este contexto. Y me voy un poco porque hoy tenemos a 2 organizaciones que tienen un sello FQM, que llevan años trabajando con el modelo y hablábamos, y luego hablaremos con ellos, ¿no? de cómo la evaluación externa puede ayudar a sostener en el tiempo esta mejora, ¿no? Que decíamos al inicio. Primero yo creo, bueno, lo primero que digo es siempre el sello no es la meta, y yo creo que todos los que tenéis el sello lo tenéis. A todos nos importa muchísimo la puntuación que tenemos porque al final es una forma de medir y poner objetivos, pero obviamente no es la meta. Nos ayuda a reconocer a los equipos, a dar visibilidad a los logros, etcétera. Pero sí que es verdad que desde el punto de vista de evaluación externa, y luego preguntaré a Manel y a Bárbara, pero yo creo que lo que se crea es esa tensión positiva en las organizaciones, ¿no? Al final, que venga un equipo externo, que te evalúe, que te ayude a ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Yo creo que siempre ayuda pues, a ese alineamiento directivo, a la priorización real, a poder tomar decisiones más claras, a acelerar los cambios, y al final siempre es un punto de vista externo que nos ayuda a crear esa presión constructiva, ¿no? Aquí tenemos los distintos niveles de reconocimiento que hay en este momento. Sí que para los que no los conozcáis, que desde hace yo creo que 2 años ampliamos los niveles de reconocimiento del 200 al 800. Hoy tenemos 2 ejemplos de un 600 y un 700, que ya son niveles de madurez en la gestión muy, muy, muy altos. El verdadero éxito para llegar a esta excelencia sostenida, el verdadero éxito no es el tener un sello, ¿no? Es realmente lograr que la organización funcione mejor, aunque cambien las personas, los equipos o las prioridades, ¿no? Y es de lo que estamos hablando, o de lo que hablaremos hoy aquí. Las organizaciones excelentes, como decíamos al inicio, no son las que mejoran una vez, sino son las que aprenden a mejorar siempre. Y cuando esto ocurre, pues al final conseguimos una mejora institucionalizada, una gestión profesionalizada, resultados sostenidos a lo largo del tiempo, conseguimos que forme parte del ADN esta cultura. Tenemos sistemas que nos permitan sostener en el tiempo esta mejora y que perduren a lo largo del tiempo. Y por mi parte, nada más desde el punto de vista de la introducción. Yo solo quería, como decía al inicio, pues poner un poco las bases de lo que vamos a hablar ahora, desde un punto de vista pues diferente, partiendo de los retos. Y entonces ahora voy a pedir a Bárbara y a Manel que me acompañen, por favor, en este escenario improvisado que hemos preparado aquí en el club, en nuestras oficinas. Ahí os vemos en pantalla, ahora os veremos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, los dos. Gracias por desplazaros desde Tarragona, desde Salamanca. Yo creo que siempre, efectivamente, como decíamos antes, es un poquito más cercano tenerlos aquí, aunque a vosotros os veamos en pantalla. Y bueno, algunos de los que están conectados os conocen, pero sí que presentaros brevemente. Tenemos a Bárbara Egea, ella es jefa del Servicio de Estrategia Corporativa de la Diputación de Tarragona. Si no me equivoco, llevas más de 20 años trabajando con experiencia en la administración pública, con un gran compromiso con la excelencia en la gestión pública, con foco en la mejora de la eficiencia, que decíamos antes, en la transparencia y en el buen gobierno de la administración, pero además es experta en transformación digital, en blockchains, que irá Manel en algún momento. Tiene un libro que os animo a todos a que lo consultéis, a que lo compréis, Blockchains para rubias,
¿verdad? Muy aterrizado. La estaba diciendo antes que creo que tendremos que hacer un webinar en algún momento porque puede ser un tema muy chulo también para compartir. Y bueno, y desde hace, no sé cuántos años llevas en la Diputación de Tarragona, pero 20 años en la Diputación de Tarragona liderando proyectos de transformación. Así que, pues, Bárbara, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Gracias a vosotros. Y tenemos también a Manuel Francisco Rodríguez, Manel, coordinador general de REXA, del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de Salamanca, también con más de 20 años trabajando en REXA. Bastantes más. Bueno, yo digo más de 20, pero ¿cuántos? Bueno, en REXA casi 30, Fíjate. pero en la Diputación de Salamanca 38, en total, ¿no? Fíjate. Bueno, pues REXA, una organización más pequeña, desde el punto de vista más pequeña que la Diputación, pero bueno, que nosotros la verdad es que siempre ponemos como ejemplo de organización pública innovadora y excelente, ¿no? Lleváis un montón de años también trabajando con el modelo FQM, muy volcados en el ciudadano. ¿Por qué tenemos aquí a Diputación de Tarragona y a REXA, ¿no? Bueno, como decíamos antes, pues son organizaciones que llevan muchos años trabajando con el modelo FQM. Yo creo que tienen esa mejora y esa cultura muy institucionalizada dentro de las organizaciones y queríamos entender el cómo lo han hecho, el por qué y el que nos cuenten un poco sus aprendizajes. Pero además el año pasado las dos se evaluaron, se presentaron al Premio Global FQM, al EGA, que celebramos la gala en Tarragona, con Tarragona de anfitrión, allí estuvimos acompañándoles y la verdad es que yo creo que nos contaréis ahora un poco, pero que la experiencia fue muy positiva. Bárbara, la Diputación de Tarragona obtuvo un sello 600, REXA obtuvo un sello 700, pero yo creo que más lejos de lo que decíamos del sello, al final pues hay un aprendizaje detrás de muchos años y que nos parecía muy interesante compartirlo en este foro de gestión pública, ¿no? Y por eso pues pensamos que íbamos a hacer esta primera sesión con esta temática. Así que bueno, pues bienvenidos a los dos. Gracias por estar aquí con nosotros y no sé si queréis, por hacer una pequeña introducción, pues cada uno presentar un poco Diputación de Tarragona, REXA y así arrancamos. Bueno, pues sobre todo gracias por invitar a la Diputación a explicar nuestra experiencia. Nosotros en la Diputación de Tarragona somos, ahora lo acabo de mirar, 1.366 personas hoy. La Diputación la entendemos como un equipo de personas que hacemos cosas para otras personas, que somos... nuestro propósito es mejorar la vida y las oportunidades de la Cataluña Sur y eso lo hacemos pues, con una organización multisectorial y muy diversa, que tenemos desde 9 centros de educación, ¿no? Centros de educación musical, de arte, de educación especial. También tenemos un museo de arte moderno, tenemos un auditorio, aparte de la Diputación, tenemos 1.200 kilómetros de carretera que es propia de la Diputación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que uno de los aspectos que caracteriza a la administración local, que nosotros no somos administración local de primer nivel, somos una administración supralocal, ¿no?, de segundo nivel, es esta característica de ser tan multisectorial y tan diversa, ¿no? Y que además este equipo de personas pues es desde un profesor de violín hasta un ingeniero o un abogado o un auxiliar, ¿no? Y esa complejidad de la administración local creo que es relevante en lo que vamos a hablar hoy. Bueno, no sé si puntualizar algo más en este aspecto, ¿no? Lo que quieras, pero bueno, como iréis puntualizando también. Sí, que en cuanto a la historia de FQM, llevamos más de 18 años con el modelo y bueno, luego hablamos, ¿no?, de cómo empezamos y cómo... Sí. Muy bien. Bueno, pues gracias también. La verdad es que siempre nos habéis tratado muy bien en el club desde hace muchos años. Nosotros hace más de 25 años unos 25 años que empezamos con el modelo y nos afiliamos al club muy pronto, o sea que hace ya años. Bueno, yo quiero presentar muy brevemente dos cosas. Primero, la provincia de Salamanca,
porque tiene algunas características que inciden mucho en lo que hacemos. La provincia de Salamanca tiene aproximadamente una población que no llega a 330.000 personas, pero tenemos 362 municipios. Esto es una locura, pero es lo que hay. De hecho, nosotros, como también gestionamos, además de ayuntamientos, mancomunidades y comunidades de regantes, incluso recaudamos en ejecutiva también a la Universidad de Salamanca, pues gestionamos 400 entidades. Además de estas dos cosas, dispersión y poca población, un problema serio que tenemos en Salamanca es el envejecimiento de la población. La tasa de dependencia en España, aproximadamente, está en un 31 y pico por ciento, en Salamanca está en 46%, 15 puntos por encima de la media. Esto hace que tenemos muchos pueblos muy pequeños, muy dispersos y muy envejecidos. Y eso condiciona mucho todo lo que hacemos, ¿no? Y luego lo iremos comentando. Y bueno, Rexa nació en el año 93 para prestar servicios tributarios a estos municipios. Las diputaciones no tienen competencias tributarias propias, salvo los 4 precios públicos o tasas que cobren, son los municipios quienes las tienen. Y la ley prevé que voluntariamente puedan delegar en las diputaciones la gestión y recaudación de estos tributos. Eso es un mecanismo de competencia que está bien, porque los ayuntamientos, por ejemplo, luego hablaré de cómo empezamos, pero cuando empezamos había 40 y tantos municipios que no gestionábamos, porque ellos no querían. Ahora gestionamos todos, ¿no? Y eso es un dato muy importante. Y bueno, luego decir que además de la rama tributaria, digamos, los servicios propiamente tributarios, inspección, gestión tributaria, recaudación voluntaria y ejecutiva, prestamos otro tipo de servicios. Por un lado, en los relacionados con la financiación de los municipios, claro, nosotros empezamos a recaudar desde principios del año, pero a principios de año no hay mucho recaudado y los municipios necesitan pagar sus facturas y nosotros ayudamos a financiarlos. Y luego, una tercera pata que nos dimos cuenta con los años era que teníamos que ayudar a modernizar y a optimizar los servicios de los ayuntamientos que están conectados con la recaudación. Por ejemplo, las policías locales cuando ponen multas, por ejemplo, el tema de la tasa de aguas y algunas cosas más. Bueno, de momento yo creo que ya está bien para presentar. Muy bien, sí, sobre todo para situarnos, ¿no? Para los que no lo conocen. Estamos hablando de modelo FQM, estamos hablando de excelencia reconocida y sostenida, ¿no? Decíais, has dicho, Bárbara, creo que lleváis 18 años trabajando ya con el modelo FQM, vosotros habéis dicho más de 25. Al final son muchos años, con lo cual tenéis un recorrido muy amplio, seguro que tenéis muchos aprendizajes, pero ¿qué os llevó a iniciar este camino, ¿no? Con el modelo FQM? ¿Por qué empezasteis? Ese por qué que yo intentaba trasladar al inicio, ¿por qué empezasteis? ¿Qué os motivó? El que queráis, como queráis. Nosotros iniciamos un cambio muy importante en el año 2000. A finales del año 99 cesaron al anterior gerente y lo cesaron porque se había fijado un objetivo que era que el organismo se autofinanciara y no se llegaba a conseguir. Entonces esto fue, digamos, el disparo de salida. Desde la nueva dirección, desde la dirección política de aquella legislatura que comenzaba, se nos dijo, primero, os tenéis que autofinanciar y segundo, tenéis que mejorar los resultados de recaudación, especialmente de recaudación ejecutiva, que eran francamente malos. En aquel momento, para que nos hagamos una idea, el grado de autofinanciación de Rexa era de un 80%. Quiere decir que a precios de hoy la Diputación pondría 1 millón de euros todos los años. Ahora solemos tener un superávit de 1,5 millones, la diferencia son 2,5 millones anualmente. Al cabo de 10 años son 25 y al cabo de 20, 50 millones. Es mucho dinero, la diferencia. Solo prestábamos un pack de servicios, una oferta de servicios muy limitada a lo básico. Gestión tributaria, recaudación voluntaria y ejecutiva. No hacíamos ni inspección, ni multas, ni catastro, etc. Había muchos ayuntamientos que no gestionábamos
Los resultados clave, sobre todo los de recaudación, eran muy malos. En ejecutiva recaudábamos un 25% y en recaudación voluntaria un 88%, por ejemplo. Teníamos aproximadamente unos 46 empleados y 5 oficinas, bueno, aproximadamente no, 46 empleados y 5 oficinas, y un dato que me parece muy revelador, no había ninguna mujer que tuviera ningún puesto de responsabilidad, ni una. Eso habla un poco del tipo de organización que era. Sí, bueno, pero en aquella época no era tan raro. Pero ya había mujeres en el Sí, organismo, sí. no como ahora, que somos mayoritariamente, nosotros decimos nosotras las recaudadoras, ¿no? Porque somos mayoritariamente mujeres. Bueno, esto digamos que era el contexto en el que teníamos que empezar. Entonces, y con un mandato político, entonces dijimos, bueno, si seguimos haciendo lo mismo, pues obtendremos los mismos resultados. Entonces vamos a hacer algo diferente. Nos dimos cuenta de que teníamos que considerar, para cambiar las cosas, a los ayuntamientos como clientes del organismo. Porque pueden elegir delegarnos la gestión de sus tributos o no delegarla, y porque además les cobramos un precio por prestar el servicio. A partir de ahí empezamos a trabajar primero en lo más urgente, que era conseguir que se autofinanciara el organismo e ir mejorando los resultados clave, y la verdad es que conseguimos autofinanciarnos el primer año. Y eso nos legitimó mucho, y además en los primeros años subíamos los resultados de recaudación ejecutiva 5 puntos porcentuales por año. Ahora nos peleamos por subir décimas. Pero claro, cuando estás muy abajo, pues es fácil, luego cada vez es más difícil. Y empezamos a hacer algunas cosillas. Por ejemplo, las primeras encuestas a ciudadanos y a ayuntamientos, la primera carta de servicios. Y nos planteamos ya a continuación hacer la primera autoevaluación FQM y pedimos auxilio a la Inspección General de Servicios del Ministerio entonces de Administraciones Públicas, y Joaquín Ruiz, que es bueno, un gran conocido de este foro y además un buen amigo, pues nos echó un cable, nos ayudaron a hacer, primero formarnos y luego, digamos, hicimos la primera autoevaluación asistida, le llamo yo, ¿no? Sí, que es lo que decíamos Hicimos antes. el primer curso y a los 2 meses la primera autoevaluación, pero nos ayudaron con los primeros criterios para ver un poco la dinámica. Sí. Desde entonces, pues nos autoevaluamos cada 2 años, o sea que ahora ya forma parte del modelo, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues claro, al principio no salían áreas de mejora, pues te puedes imaginar. Bueno, en número nos siguen saliendo las mismas. Lo que pasa es que ahora son más de... Machicha. No, y son más de hilar fino, digamos. Sí. Entonces empezamos a poner piezas en el puzzle. Pues, desde el año 2004 hicimos el primer plan estratégico, llevamos ya 6, estamos ahora en el 6º y luego os contaremos porque creo que esto cada vez lo hemos ido haciendo mejor. Yo qué sé, el tema de los procesos, la gestión por procesos, que fue una de las cosas básicas para mí. Pues desde el año 2005 nos certificamos con la ISO 9001 y luego con los años nos certificamos con la 14001, con el modelo FR de empresa familiarmente responsable, y la última, el año pasado, que seguimos, el compromiso con las personas mayores de AENOR. Y bueno, hemos ido añadiendo cosas, modelo de liderazgo, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya irán saliendo cosas. Pero al final vuestro foco principal fue mejorar los resultados. En principio, sí, El claro. objetivo principal fue Bueno, intentar mejorarlo. esto es la frase de ¿aquí estamos, a setas o a árboles? Eso es. O sea, estamos para producir resultados. Total. Si no, yo cuando voy a algún tipo de seminario, congreso, lo que sea, y veo experiencias que no dedican, aunque sea 3 minutos Totalmente. o 1 minuto a hablar de resultados, digo, no sé. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Bárbara, vosotros hace 18 años, Yo creo, bueno, realmente la historia con la mejora, con la calidad, empezó mucho antes, venía de mucho antes. Yo creo que hay en la Diputación de Tarragona como 2 momentos clave, ¿no? Un momento fue uno que yo no lo viví personalmente, pero sé que era un momento en que la agenda política
a nivel del gobierno central pasaba por cuestionar las diputaciones. O sea, había partidos políticos que llevaban en el programa electoral hacer desaparecer las diputaciones, ¿no? En ese momento, en la Diputación de Tarragona, desde el ámbito directivo de máximo nivel, pero técnico, no político, nació la idea de bueno, vamos a ser robustos, vamos a ser los mejores, vamos a hacer lo mejor posible, a dar cuenta de los resultados de la mejor manera, de los rendimientos, ¿no? de todo, de forma que sea más difícil, ¿no? Cuestionar nuestro papel o no entender nuestro papel. Entonces, vamos a hacer aflorar, ¿no? Toda la mejora, y ello, pues, como en el caso de Rexa, pues pasó por las ISOs, los procesos, pasó por la presentación a un premio que hacía la Generalitat de Cataluña, el premio a la calidad que ganamos en la Diputación. Bueno, ¿no? Iniciar este camino de la mejora continua y de la calidad. En un momento determinado se hizo la primera autoevaluación, también como en el caso de Rexa, y se empezó el camino FQM. El camino FQM se empezó de una forma que yo creo que como organización grande fue muy acertada por el gestor que había en aquel momento, que hizo como un doble camino. Un primer camino o una avanzadilla se hacía con un organismo autónomo pequeño, ¿no? de una dimensión muy gestionable, y se evaluaba, no sé si recordáis que antes se evaluaba cada 2 años. Sí. Entonces era un año se evaluaba ese pequeño organismo y al año siguiente se evaluaba toda la Diputación. Entonces, aquello que había funcionado en la evaluación del organismo pequeño se trasladaba, ¿no? a toda la Diputación. Y nos servía como prueba piloto, ¿no? como avanzadilla, ¿no? del sistema de gestión. Entonces, esa fue una primera estrategia que nos llevó al año 2019, en el que se producen o confluyen un montón de cambios en la Diputación, ¿no? El primer cambio es que, como todos sabéis, ¿no? Enric Brull, que era la persona que lideraba estas tareas y había, ¿no? Llevado todo este proyecto adelante, se jubila. Y tomo yo la responsabilidad, pero aparte, pues en la Diputación resulta que una Diputación que había sido siempre gobernada por un partido político pasa a gobernarse por otro partido de otro color completamente diferente. Pasa de ser gobernada por una persona, ¿no? por un señor de más de 60 años a gobernarse por una mujer de 40. ¿No? Con lo cual, el perfil del liderazgo era completamente diferente, el partido, la política pública que se quería impulsar era completamente diferente, el gestor de la calidad era completamente diferente y el modelo FQM cambiaba completamente o bastante en profundidad, ¿no? Con lo cual, ¿no? como que se alinearon un montón de cosas. Además, en la agenda pública, ¿no? también había un gran cambio, no sé si recordáis que venía del 14-15, que se habían publicado las leyes de transparencia y de gobierno abierto, que llevaban también, ¿no? a un movimiento en la política pública de apertura, de participación, de implicación de los grupos de interés, que un poco se alineaba mucho con esta digamos, idea de participar, implicar a los grupos de interés, ¿no? Entonces, todo esto es lo que hizo que, bueno, pues se viera como una gran oportunidad el modelo FQM, ¿no? para impulsar la definición de una estrategia de forma co-creada con todos los grupos de interés, que fue lo que nos llevó, ¿no? a tener pues una estrategia en la que participaron desde las personas de la organización hasta todos los ayuntamientos de la demarcación, los diputados tanto de gobierno como de oposición, etcétera, etcétera, ¿no? en el diseño de este propósito y de esta estrategia de primer nivel. Y bueno, esto creo que es dos de los grandes cambios que nos han... Y cuando hablábamos de esto, ¿no? Yo un aspecto que creo que, por decir cosas nuevas, ¿no? o cosas diferentes, ¿no? creo que es importante en los equipos, como en todos los proyectos, hay pues, la gente defensora absoluta, la gente detractora absoluta, y luego están los allí, ¿no? los que están en medio, ¿no? que son como indiferentes al proyecto. Y que bueno, ya hablaré cuando hable del sistema de gestión de cómo intentamos, ¿no? estos indiferentes que fueran defensores. Pero hay un papel aquí que yo creo que fue bastante importante en el primer momento
o en estos momentos de cambio que fueron los habilitados nacionales. Y creo que eso a veces no lo tenemos muy en cuenta, que son figuras muy relevantes en una organización pública, en el ámbito local sobre todo, y que el tratamiento, ¿no? Digamos, el enfoque que toman de un sistema de gestión es importante, ¿no? Porque hay muchos habilitados que igual no lo entienden o no han recibido formación sobre ello, no lo perciben como algo relevante y se enfocan mucho pues, al proceso, ¿no? Al procedimiento administrativo puro, al enfoque, ¿no? En vez de hablar de clientes, ¿no? Pues hablan de los administrados y de los o de los usuarios, según cómo, pero lo de clientes les remueve mucho. Entonces, yo creo que en un primer momento hubo un trabajo muy importante de tomar una estrategia diferencial que fue involucrar a los habilitados nacionales en el equipo directivo a igual nivel y de igual forma que todos los demás directivos, ¿no? Que hay algunas organizaciones que separan, ¿no? Estas funciones como ni no las incluyen en el sistema de gestión, ¿no? en toda esta mejora. Y yo creo que eso fue también uno de los aspectos relevantes. Y bueno, hablaba Manén del foco en los resultados como principal palanca o principal motivación para trabajar con el modelo. En vuestro caso, has dicho también, o sea, resultados, pero también el poner en valor cómo estabais haciendo las cosas, ¿no? A la propia Diputación. Y desde el punto de vista, habéis dicho algo los dos, pero desde el punto de vista de quién lo impulsó, tú hablabas ahora de los habilitados, pero, o sea, ¿qué pensáis que fue la clave de quién lo impulsó internamente en un primer momento para decir, oye, vamos a trabajar de esta manera, vamos a empezar a usar el modelo y que eso luego sirvió para que, un poco lo que tú decías, ¿no? El trasladarlo a los demás? Bueno, yo pienso que la iniciativa, en nuestro caso, no fue política, no fue vamos a tener un sello, ¿no? Por simplificarlo, ¿eh? Sí. Entonces, fue más desde dentro de la organización, como desde esta perspectiva de tener un instrumento, ¿no? en esta bisagra político-técnica, que a veces es muy compleja de gestionar, tener un sistema de gestión ordenado, una estrategia ordenada, unos resultados ordenados, ¿no? Tener un sistema robusto para rendir cuentas facilita mucho esta bisagra, este funcionamiento político-técnico, ¿no? Entonces yo creo que fue clave eso, ¿no? El hecho de que desde la estructura técnica se quisiera, ¿no? tener esta forma, este lenguaje, ¿no? Sistema que facilitara el rendimiento de cuentas, que diera argumentos fáciles de comprender, fáciles ¿no? O sea, por ejemplo, por ejemplo, un clásico de las diputaciones, ¿no? Que llegara alguna dirección política que quisiera construir determinada carretera, ¿no? Yo quiero hacer esta carretera por X motivo, ¿no? El hecho de tener un sistema de gestión, una estrategia planificada, con una matriz ¿no? Argumentada y técnicamente muy robusta de priorización de qué infraestructura es la más adecuada para el territorio, ¿no? Para que la decisión política esté en un marco mucho más... eso al final les facilita la existencia de la dirección política, ¿no? Al final les da instrumentos para explicar la acción política desde la perspectiva muy robusta, ¿no? Y muy fundamentada. Y yo creo que eso... Es, digamos, algo que facilita, ¿no? el funcionamiento y la gestión. Muy bien. ¿En vuestro caso, Manén? Bueno, yo quiero matizar una cuestión. Bueno, Rexar forma parte de la Diputación de Salamanca y entonces, lógicamente, nuestros responsables políticos son diputados provinciales como los que tiene Bárbara en Tarragona. Pero a su vez esos diputados son alcaldes. Y alcaldes de todo el conjunto de la provincia. Entonces, en mi consejo de administración se sientan, no recuerdo ahora si son 13 o 15 alcaldes. Entonces, hace que primero estén todas las sensibilidades políticas, porque están en proporción a los resultados electorales, pero
también les interesa mucho los resultados del organismo porque recaudamos sus ingresos. Entonces, cuando nos dieron el primer impulso político, estaban de acuerdo todos, pero luego ya decidir cómo lo vamos a hacer, la verdad es que a nosotros siempre nos han dejado bastante, somos autónomos y con los años hemos sido más autónomos. Pero es así porque entendieron bueno, que a cambio de la autonomía ofrecíamos resultados, rendíamos cuentas. Y además yo me empeñé muy desde el principio que cada 3 meses llevaba un informe de resultados con todos los indicadores para explicarlo y para que lo entendieran. Y además para que lo conocieran. Porque si no lo conocen, pues tampoco va bien. Entonces, ¿por qué el modelo FQM? Pues la verdad, esto sí que fue cosa mía. Yo, antes de cocinero, había sido fraile, porque antes de trabajar en Rexa había sido responsable de recursos humanos en la Diputación de Salamanca. Y en el año 95 habíamos hecho un curso sobre modelo FQM con Joaquín Membrado, todos los directivos de la Diputación. A mí me cesaron a los 4 meses y no pude hacer nada con aquello. Pero me quedó la cosa de que yo entendí por primera vez en mi vida como que me encajaban las piezas del puzzle. Sí. O sea, la relación entre lo que antes se llamaban los criterios agentes y los resultados y la matriz Redder y todas estas cosas, digo, pues es que esto es de sentido común. Entonces, Ese orden que claro, sí. Entonces, cuando me nombraron coordinador, dije, en cuanto esto empieza a funcionar más o menos, nos metemos con el modelo FQM. Y efectivamente, luego la propia dinámica del modelo nos ha ido llevando pues a ser cada vez más exigentes con nosotros mismos, a plantearnos metas más ambiciosas y a medida que las íbamos consiguiendo, también a legitimarnos ante la casa madre, digamos, ante la Diputación. Y eso bueno, es lo que nos ha permitido pues, ir avanzando. Muy bien. Vamos a entrar más en la construcción de ese sistema de gestión, ¿no? O sea, yo decía antes que al final para poder sostener en el tiempo la mejora necesitamos un sistema robusto, ¿no? Que nos permita alargarlo a lo largo del tiempo, ¿no? Esa mejora, ese funcionamiento, estamos trabajando como tenemos que trabajar y para dar respuesta a nuestra estrategia. ¿Qué ha sido lo más difícil de implantar realmente, ¿no? ¿Qué ha sido lo más difícil de hacer o cómo habéis implicado a la gente? Antes hemos hablado de la motivación, hemos hablado del quién lo impulsó, cómo habéis conseguido implantar ese sistema de gestión, qué ha sido lo más complicado, cómo habéis implicado a la gente. Vale, venga. Vale, pues yo voy a decir básicamente 2 cosas. Una, nosotros desde el primer año empezamos estableciendo objetivos y fijando objetivos al principio solo para cada una de las unidades, pero todas las unidades a medirlo y a que tuviera consecuencias retributivas. O sea, ya en el año 2000 eso fue de las primeras cosas que hicimos. Y al principio costó un poquito, porque algunos no entendió que eso no era café para todos. Yo recuerdo el primer año que una oficina nuestra se quedó a 0 en productividad y dijeron, hombre, un poquito. Claro, digo, hombre, pero teníais este objetivo, no habéis alcanzado ninguno. 0. Y aquello estuvo muy bien porque sirvió de aviso para navegantes. Entonces, quiero decir, solo se pueden cambiar las cosas si se implica a la gente. Y solo se puede implicar a la gente si tiene consecuencias positivas y negativas. Eso por un lado. Y luego, en cuanto, bueno, pues el sistema de gestión no deja de ser un conjunto de elementos interrelacionados, ¿no? Y son muchos elementos, yo ahora no voy a hablar de todos, pero voy a hablar de uno que me parece básico para nosotros. Yo dije antes que nuestros resultados clave eran muy malos. Además de eso, cometíamos errores serios. Yo recuerdo el primer año, debió de ser por el año 2000, que empezamos a gestionar uno de los ayuntamientos más importantes de la provincia que no llevábamos, y la primera vez que nos ponemos al cobro el IBI, no salen los domiciliados, los recibos domiciliados. Salen todos los recibos como si no estuvieran domiciliados.
Claro, se prepara una muy seria, porque además cuando tú distribuyes recibos, luego ya no lo puedes parar, ya han salido y no hay... Entonces dijimos, bueno, esto no puede pasar. Entonces empezamos a trabajar en la idea de lo que nosotros llamamos la fábrica de liquidaciones tributarias, que es una metáfora que explica muy bien lo que hacemos. Nosotros transformamos nuestra materia prima, que es la información, sobre contribuyentes, sobre objetos tributarios. Un objeto tributario es una casa, un vehículo, un contador de agua, etcétera, ¿no? Pues información sobre los contribuyentes de los objetos tributarios en las ordenanzas fiscales, las transformamos en liquidaciones y luego las distribuimos para el cobro, domiciliado, no domiciliado, en voluntaria y luego lo que no se paga, ejecutiva. Y finalmente lo liquidamos a los ayuntamientos. Si entra basura en el sistema, sale basura. Es decir, si la información, la materia prima, la calidad de los datos es mala, pero si nosotros a lo largo de toda esa cadena, de toda esa fábrica, hay procesos que son muy masivos. Por ejemplo, cuando sacamos los domiciliarios de un periodo de cobro, pues a lo mejor van a cobro 300.000 recibos. No puedes chequear los 300.000 recibos. Entonces eso supone establecer sistemas de control. Entonces empezamos a irnos a lo que entonces llamábamos los ejercicios virtuales, que era que nos íbamos la dirección un día entero fuera de la oficina a trabajar eso, hasta que construimos el sistema de gestión por procesos que ya certificamos en el año 2005. Pero ya antes empezamos a notar las mejoras. Primero, en que desaparecieron los errores. Ahora puede haber un error puntual con lo de una persona, pero ni de broma, errores importantes. Porque hay controles previos que están establecidos y hemos aprendido mucho a lo largo. Y segundo, en los resultados. Los resultados enseguida empezaron a mejorar, tanto los de voluntaria como ejecutiva, y eso se notó mucho. En paralelo a todo eso, hubo que diseñar un sistema informático totalmente nuevo que diera soporte a esto y de forma, digamos, ágil y robusta. Y en paralelo fuimos incrementando la cartera de servicios. Nosotros decíamos, tenemos que prestar un servicio integral a los ayuntamientos. Además, recuerdo los planes, las estrategias de entonces utilizaban mucho la palabra integral, tanto para gestionar integralmente a los contribuyentes como el pack de servicios de los ayuntamientos, porque hasta entonces pues no se hacía, ¿no? Bárbara. Hay alguna cosa que me parece relevante, ¿no? de cómo hemos construido el sistema de gestión. Y una es que no solemos hablar en la organización de FQM. No, porque nos da una sensación de que se ve como algo añadido, ¿no? Entonces, no hablamos de FQM. Es nuestro sistema, es nuestra forma de trabajar en general. Y luego, que nuestro negocio, ¿no? Nuestro mundo entre la administración pública tiene una serie de elementos que van apareciendo, elementos de gestión, como hablaba ahora él de la evaluación del desempeño, pero hay un montón que van saliendo, ¿no? De vez en cuando, con las nuevas reglamentaciones, etc. Y mi obsesión era que el sistema de gestión involucrara todo, o sea, que todo tuviera cabida y que todo pudiera estar relacionado y sobre todo que no nos salieran setas, ¿no? Que no nos salieran cosas, islas en nuestro sistema de gestión. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues diseñando el modelo básico, ¿no? Desde nuestro propósito tenemos una estrategia, esta estrategia que se renueva con el mandato, pues se configura como plan de mandato, se despliegan una serie de propuestas de valor. Estas propuestas de valor se entregan por la vía de las operaciones o por la vía de la transformación. Es decir, con algo que hacemos repetitivamente, que son prestaciones de servicios, ¿no? Procesos, procedimientos y servicios, o por la vía de cosas nuevas, cosas estratégicas, cambios, que son la transformación que estamos generando, ¿no? O que estamos provocando. Y al final eso termina pues, en que las personas o trabajan en procedimientos, ¿no? Y tienen tareas de procedimientos o trabajan en proyectos, son miembros, equipos de proyectos, ¿no?
Entonces, las dos gestiones son diferentes, pero se complementan, ¿no? Y entonces hay personas que trabajan en muchos procesos y procedimientos, otros en proyectos y otras en las dos cosas, independientemente, ¿no? Y estos procesos, o bien esta prestación que termina en prestación de servicios o los proyectos, al final lo que generan es una experiencia y unos resultados. Y eso es nuestro sistema. Claro. Y el 100% de nuestro sistema está ahí. Y eso dirás, bueno, ¿y cómo lo habéis hecho, ¿no? Un ayuntamiento. ¿Cómo habéis hecho desde un mandato hasta llegar a la gestión final de un servicio, ¿no? Del coste de un servicio, por ejemplo, ¿no? Y lo hemos hecho pues vinculando, utilizando una vinculación presupuestaria con nuestra estrategia del 100% de nuestro presupuesto. Eso nos permite, ¿no?, que desde cualquier movimiento, ¿no?, fase de movimiento de una cadena de ejecución de una partida presupuestaria podamos llegar hasta el propósito. Y eso, digamos que da mucha robustez al sistema de gestión. Y luego cuidando mucho que cada elemento que nacía nuevo, ¿no?, es que ahora nace la evaluación del desempeño, pues se relacione con estos servicios y con estos proyectos que van a la estrategia y van al propósito, a la propuesta de valor, ¿no? Es decir, que todo quede integrado en el mismo sistema. Y ahora, por ejemplo, ¿no?, nació el tema del teletrabajo. Es que hay que hacer un plan de teletrabajo, ¿no? Pues podría haber nacido una isla, pero no nació una isla, ¿no? Cogimos, ¿no? Bueno, pues tu plan de teletrabajo estará basado en tus procesos, procedimientos y servicios y en tus tareas de proyecto. Y eso, al final, lo podemos construir todo en el mismo sistema. Entonces, yo creo que el FQM lo que te da es esa visión holística, sistémica de la organización que te permite que veas los elementos como partes del sistema y no desagregados, no como islas que van naciendo y que a veces hay que ir con cuidado, porque la organización pasa que salen nuevos procesos, nuevas historias y entonces yo creo que uno de los aspectos que nos ha aportado más en cuanto al sistema de gestión es eso, ¿no? Tener esta visión global y que nos permita a todos hablar el mismo idioma. Todos hablamos de servicios o proyectos, todos hablamos de una serie de indicadores de rendimiento y de transformación, de visión, ¿no? Todos hablamos el mismo lenguaje sin hablar de FQM, porque nosotros no hablamos de FQM. Para acabar en mi gran obsesión, o la gran obsesión de mi unidad, ¿no?, mi departamento, que nosotros nos entendemos como una unidad prestadora de servicios en la organización. Nosotros ayudamos a nuestras unidades, áreas, ¿no?, y les prestamos servicio y queremos que lo que les ofrece FQM sea de valor, es decir, que les sea útil. No, ya llegan estos a pedir indicadores. Bueno, ya vienen estos que si la propuesta de valor, que si no sé qué, sino que lo que hagamos les sea útil, ¿no?, y les dé una nueva visión, les aporte, les genere, yo qué sé, debate entre ellos, ¿no? Ahora, hace un tiempo hicimos todas las propuestas de valor por grupo de interés y tal, y eso les ha generado mucho movimiento, porque ostras, han visto una perspectiva nueva, ¿no?, que da que pensar y que les ha dado que pensar. Yo recuerdo, por ejemplo, hace más años, ¿no?, la secretaria general que teníamos entonces, le hicimos el encargo de crear la visión de la secretaría general, ¿no? Y me dijo, Bárbara, es que ostras, nos ha aportado un montón, porque hemos debatido aquí muchas cosas, han aflorado muchas ideas y hemos consensuado, ¿no?, una serie de temas. Bueno, pues yo creo que el valor ese, ¿no?, de que sea útil, que lo que hagáis en la organización, si es pequeño, sencillo, pero útil sobre todo, ¿no? Y eso es, y que lo vean también, ¿no? Sí, y sobre todo, si puede ser holístico, ¿no?, sistémico, claro, ¿no?, si puede ser con una visión que sea útil para todos, que a veces es difícil, ¿no?, que un centro de educación entienda lo mismo que una brigada de carreteras y que... Probablemente no entiendan lo mismo, pero llevarlo a su terreno... Pero tienes ¿no?, que conseguir claro, que sea útil para todos, ¿no? Y bueno, me ha gustado mucho esto de no hablamos de FQM, porque yo cuando hay alguna organización que se acerca al club y dice, no, es que quiero empezar a trabajar con el modelo, ¿me mandas el modelo? Digo, no, no, porque los asusto, ¿no? O sea, dices, ostras, yo el modelo creo que ayuda muchísimo, creo que si lo conoces te enamoras, ¿no? Pero es verdad que al principio dices, ostras, hasta que lo entiendes y ves ese sentido común que tú decías antes, ¿no? Entonces, en ese sentido entiendo que en ambas organizaciones, probablemente diferente, pero tenéis un equipo, aunque no habléis el lenguaje, pues tenéis un equipo formado en el modelo que os ayuda a impulsar
que ayuda a evaluar en un momento determinado, oye, esto está funcionando, o porque si no habríais dejado de utilizar el modelo como herramienta de gestión, ¿no? Como modelo de gestión. O sea, ¿tenéis un equipo específico en cada caso? ¿Cuento yo? Mira, hemos pasado por diferentes fases en este aspecto. Ahora actualmente, como le gestionamos ahora actualmente, en mi unidad, que estamos en la coordinación general y somos una unidad dedicado al 100% a la FQM, tengo una persona y yo un 20% y otra persona también un 20%. Esto cambia cuando vamos a evaluación. Cuando vamos a evaluación, sí creamos un equipo de evaluación. Por ejemplo, este año, un poco alineado con una estrategia corporativa de búsqueda de socios europeos en muchos proyectos, de creación de una área de proyectos europeos y digamos, apertura a Europa, pues también la he comentado antes, ¿no? La evaluación la hicimos europea para un poco también este benchmarking y ¿no? Pues eso fue un punto de estrés a la organización, ¿no? ¿Vale? Un poco un plus, ¿no? El hecho de que, además, nosotros la hicimos en inglés, con lo cual, bueno, pues fue un estrés adicional, ¿no? Y eso, pues lo hacemos así, cuando vamos a evaluación, creamos un equipo específico para la evaluación, con personas del equipo directivo, personas de segundo nivel, de diferente, digamos, perfil y diferente. Nosotros no hablamos de FQM y no formamos en FQM. Nosotros formamos en el sistema de gestión de la Diputación, que tiene el paraguas de FQM, ¿no? Pero yo cuando explico encargamos la formación, siempre que tenemos a alguien en la casa que la pueda hacer, la hacemos, nos autoformamos nosotros. Hablamos de nuestro sistema, de las tendencias, hablamos para acabar diciendo, bueno, pues esto es el modelo FQM, pero vamos hablando de los diferentes elementos del sistema. Y eso también pienso que es importante, y hacemos normalmente 2 o 3 sesiones al año y digamos que yo diría que, no sé si el 100% de la plantilla, pero un porcentaje muy alto de la plantilla en estos 20 años últimos ha pasado en algún momento por una formación y conoce bien, ¿no? Pues eso, lo básico de nuestro sistema de gestión, la estrategia, los proyectos, los servicios, los objetivos, bueno, todo lo que hace. Vale. Bueno, pues nosotros, el ser pequeños tiene alguna ventaja. Tiene inconvenientes, ¿eh? El inconveniente es que tenemos que saber de todo, pocas personas, y entonces sabemos muy poco de todo. Y eso, es decir, no podemos tener muchos especialistas. Entonces, de los temas de calidad, excelencia, FQM, etcétera, pues tenemos una compañera Vega que además se dedica a otros temas. O sea, tiene 3 patas su puesto de trabajo y además se dedica a fondos europeos y a contratación. O sea, y luego también estoy yo y bueno, hay más gente como Manolo que ha estado ahí desde siempre, Manolo Pechero. Pero bueno, luego nosotros en Rexa, en los procesos de autoevaluación, participa todo el mundo. Todo el mundo. Si uno está enfermo, pues le pilló, pues no, pero... Y como llevo... ¿Has dicho cada año y medio más o menos? Cada 2 años. Cada 2 años. Y en las evaluaciones externas, como llevamos unas cuantas, pues participa mucha gente. Por ejemplo, en la evaluación participó el 50% de la plantilla, que es un porcentaje muy elevado. Y nosotros sí formamos en FQM. Sí, al principio no, pero vamos, al principio solo la dirección. Y yo además, al principio me daba miedo abrir las autoevaluaciones a todo el personal. Y reconozco que fue un error. O sea, cuanta más gente participe, mejor. Como en los grupos de proyectos, que luego en algún momento hablaremos, de innovación y de todas estas cosas, pues que participan todos. Todos.
Y yo creo que eso es muy bueno, porque eso va generando cultura. Permear. Eso va generando cultura. Entonces, y además, puntos de vista, Enriquecedores. hombre, que a la dirección no se le ocurre. Claro. ¿Por qué? Pues yo, por ejemplo, porque yo no estoy con un contribuyente jamás. Con ayuntamientos sí, pero con contribuyentes no estoy jamás. Sin embargo, los compañeros sí que están todos los días. Entonces, ese punto de vista es muy importante. Hablamos un poco, yo empezaba la introducción hablando de retos, ¿no? No sé si hablar de retos actuales o que busquéis algún reto que hayáis abordado en los últimos años y que realmente el modelo os haya ayudado a abordarlo de una manera más estructurada, más sistemática, no sé, que elijáis uno o dos o lo que queráis o comentéis acerca de los retos y de cómo utilizáis el modelo para abordarlos, ¿no? El modelo FQM. Vale. Bueno, pues lo comentábamos antes de empezar. Bueno, de los 5 retos que tú mencionabas, pues hay muchos que nos afectan a todos o todos prácticamente, ¿no? La situación geopolítica, bueno, esto es el pan nuestro de cada día, por desgracia, ¿no? Pero yo te decía, bueno, nosotros cuando elaboramos nuestra estrategia tuvimos en cuenta sobre todo, o sea, los principales nos parecían 2. Uno es el relevo generacional. En Rexa, de aquí al año 2035, nos jubilamos el 61%. Sí, sí. ¿Qué me dices? Sí, el 61%. A ver, esto en la administración pública nunca se sabe exactamente. Ya. Quiero decir, porque ¿De aquí a qué año has dicho? al 35. Porque depende de la fecha exacta que elija, pero bueno, que estará en edad de jubilarse el 61%. Y el otro es nosotros ya digitalización ya no, porque creo que eso ya es un reto superado de estrategias anteriores, pero sí muy importante en este momento para nosotros la automatización y robotización, que estamos muy metidos en ello, y la incorporación de la inteligencia artificial, que también estamos en ello. Bueno, pues, a ver, son retos que suponen riesgos, además, importantes. Por ejemplo, en el caso del relevo generacional está el tema de la pérdida del conocimiento acumulado, que puede ser importante, especialmente en los puestos de la dirección, especialmente aquellos puestos que son únicos. Es decir, se jubila un agente tributario, lo que hace, hay muchos compañeros que lo saben hacer. Más fácil sustituirle, sí. ¿no? Sus compañeros pueden enseñar, y nosotros también priorizamos mucha información a nuestra gente. Pero también, de vez en cuando, sí que traemos gente nueva porque creemos que aporta cosas, ¿no? Bueno, cuando dijimos, bueno, ¿cómo nos planteamos esto? Bueno, pues el modelo FQM ha metido una palabra que a mí me parece maravillosa, que es transformación. Me vais a permitir, que creo que lo tengo por aquí apuntado, la definición que hace la RAE. Ahora no lo encuentro. Sí. Transmutar algo en otra cosa. Es decir, es cambiar algo, pero el resultado no es algo que está mejorado, no es algo en lo que hemos innovado, es algo diferente. Yo el otro día, en una jornada que hicimos en Salamanca, utilicé para explicar esto la imagen del retablo mayor de la Catedral Vieja de Salamanca. Que ahora algunos diréis, bueno, y esto, los que sean de Salamanca, sí, estoy viendo a Nicolás Franco ahí y sí lo sabe, pero otros no. Entonces cogéis el móvil, metéis en Google retablo mayor de la Catedral Vieja de Salamanca y ya veréis qué maravilla, ¿no? Bueno, es un conjunto de 53 tablas que elaboraron a lo largo de más de 20 años, en el siglo XV, un equipo de 3 hermanos italianos. Claro, a lo largo de más de 20 años. Y además lo hicieron en equipo. Pero yo digo, para hacer esa maravilla tenían que tener una foto finish, es decir,
qué es lo que queremos construir Un objetivo. y tenían que tener algún plan, porque si no se hubiera salido un churro. Y bueno, son 53 tablas, tiene 5 cuerpos horizontales y 11 calles verticales, y se lee el retablo de arriba abajo y de izquierda a derecha. O sea que es una historia que te cuentan sobre la Virgen, Jesús, etcétera, ¿no? Pues lógico, estamos en una catedral, ¿no? Bueno, nosotros cuando dijimos, ¿cómo vamos a abordar los retos? Dijimos, bueno, vamos a ver cuál es la organización que queremos en el futuro, pero no nos basta con la visión. La visión es una cosa muy abstracta. Sería algo, ¿cómo sería nuestra visión en tal año? Y elegimos el 2035, porque faltaban 12 años en aquel momento y porque, bueno, la incidencia de las jubilaciones y todo esto. Entonces, hicimos lo que hemos llamado Horizonte 2035, que es la foto que nosotros queremos para la organización en ese año. ¿Cómo queremos estar con los ayuntamientos? ¿Cómo queremos estar con los contribuyentes? ¿Cómo queremos estar con las personas que trabajan en Rexa? Que van a haber cambiado en gran medida. Eso es un reto, pero es una oportunidad que no se repite habitualmente. El hecho de que cambie el 60% de la plantilla tiene riesgos, pero permite diseñar toda la estructura organizativa como si fuese de nuevo. Entonces, nosotros ya hemos definido que queremos una organización un 20% más pequeña aproximadamente, pero mucho más cualificada que la actual, duplicando el peso de A1 y A2 del 22% que estamos actualmente a un 45%. Y sobre todo, y más importante todavía, con nuevos perfiles profesionales que ahora no tenemos. Por ejemplo, no hay nadie que sea especialista en datos. Tenemos, o sea, perfiles técnicos muy pocos. Venimos de una administración con perfiles jurídicos y económicos. Y eso hay que cambiarlo. Y le hemos puesto cifra a todo eso. O sea, los principales indicadores, ¿dónde queremos estar en 2035? Claro, para llegar a 2035 tenemos que hacer etapas. La primera etapa intermedia es 2027. Habrá una segunda y luego tenemos las etapas anuales. Entonces, hemos definido metas para el 35, para el 27 y definimos las metas anuales. Y cada año, bueno, las anuales las vamos revisando todos los meses, pero las que son a más largo plazo las revisamos anualmente. Entonces, anualmente vemos cómo vamos con respecto a las metas del 27 y publicamos una cosa que se llama, grado de aproximación al horizonte 2035. Además, lo publicamos con nuestra memoria. De tal forma que ahora somos como los trenes. Tenemos un tren de larga distancia que nos lleva al 35, un tren de media distancia que nos lleva al 27 y un cercanías que espero que vaya mejor que la Rodalies. No sé si los trenes ahora. Eso es fácil. Y entonces, yo creo que esto, modelos anteriores, como tú dices, hasta el 20 esto no estaba y no nos hacían pensar en ello. Y a nosotros la evaluación externa por la que conseguimos el sello de 600 en 2022 nos puso algunas cosillas por ahí. Nos evaluó Juan García del Valle, que es muy bueno. Yo al principio no me gustó del todo, pero luego pensando, pues esto del horizonte 2035 salió de ahí. Y alguna cosa más también. Ese foco en el futuro, ¿no? Claro. Eso es verdad que el modelo 2020 cambió mucho. El anterior era muy de mirar por el retrovisor, ¿no? Y ahora esta imagen del... Y yo digo que ahora el modelo te dice, mejorar es una cosa, innovar es otra y transformar es otra. Sin duda. Sí. En vuestro caso, Bárbara. Yo, en nuestro caso, bueno, yo creo que el tema de los retos generales, ¿no? del sector los has nombrado y Marena ha hecho incidencia en alguno de ellos. Coincido 100% con lo que él comenta del tema de la gestión del talento, ¿no? y de aprovechar la oportunidad. De hecho, es la estrategia que estamos haciendo en la Diputación es esa, ¿no? El no entender la sucesión como se entendía antes, ¿no? Se va la persona que está y
la que está en la silla de al lado, ¿no? Se sienta en la silla de esa persona y ya está, ¿no? Sino entender las sucesiones pues, como momentos de repensar, ¿no? Y reentender la organización y reestructurar, pensando pues, en eso, en el propósito, la estrategia, ¿no? En el modelo de transformación, etcétera, etcétera. Yo, de todo lo que has nombrado, hace 2 semanas estuve en el Congreso Nacional de Innovación Pública, en el CENIS, se habló de inteligencia artificial, por supuesto, se habló, ¿no? de Yo creo que ahora mismo no hay un congreso en el que no se hable de inteligencia artificial. Entonces yo, por aportar algo, un reto más en la mesa, ¿no? O por aportar otras cosas que para mí son relevantes, por ejemplo, para mí, y que tienen que relación con el modelo y que nos han aportado desde el modelo, por ejemplo, es el modelo de experiencia, ¿no? Entender nuestra acción desde la perspectiva de un modelo, de generar una experiencia. Y esto lo hemos llevado a, por ejemplo, nuestra relación con los proveedores. Hay una ley de contratación muy estricta que determina cómo son estas relaciones, pero pensamos, ¿no? Desde la Diputación que se puede mejorar la experiencia de los proveedores en el viaje que hacen con nosotros desde que ven que hay una licitación, ¿no? y se interesan por trabajar con nosotros. Bueno, pues en ese modelo de experiencia, en el modelo de experiencia, por supuesto, del empleado y del cliente, ¿no? que todos más o menos gestionamos, estamos incluso pensando, ¿no? si la experiencia, ha apuntado una cosa antes Manen, que es muy importante en las diputaciones, muy diferencial y que solo ocurre, pues, por ejemplo, en organizaciones del tercer sector también, pero ocurre pocas veces, que es que tú tienes en tu dirección general a tu cliente sentado. O sea, quien recibe tus servicios también es quien toma las decisiones más relevantes, ¿no? Las decisiones estratégicas, las decisiones de financiación. Entonces, la experiencia del diputado, desde que le haces el landing, ¿no? Aterriza en la Diputación y cuando se va con el conocimiento de todo, ¿no? El mandato que ha generado, pues bueno, también creemos que es importante gestionarlo y que es un reto gestionarlo. Bueno, el modelo de experiencia para nosotros en todos los ámbitos y en todas las experiencias que generamos en los grupos de interés diferentes, etcétera, para mí es un reto. Hablamos mucho del lenguaje claro, hablamos mucho ¿no? Bueno, pues todo eso forma parte de esa experiencia. Y otro reto que creo que tenemos todas las administraciones públicas y que se aborda poco es la valoración del impacto, ¿no? La evaluación del impacto, la medición del impacto que tenemos. Estamos bastante acostumbrados a medir el rendimiento, ¿no? A dar cuenta de las operaciones, de los resultados. Pues yo he dado 2.900 subvenciones, ¿no? Sí, pero estas subvenciones, ¿eso es bueno o es malo, no? ¿Tenías que dar 2.800 o tenías que dar 3.300? Y lo importante no es cuántas tienes que dar, sino que has conseguido el impacto, ¿no? El cambio, la transformación que quieres provocar en el territorio o en los ayuntamientos o en los ciudadanos. ¿Lo estás provocando de verdad o no lo estás? ¿O en qué medida lo estás provocando, no? E incluso el uso que se utiliza mucho en otras administraciones europeas, la monetización del impacto, ¿no? El ser capaz de decir, pues yo he invertido 1 euro en una política de subvención de calderas de biomasa y he generado 4 euros, ¿no? De beneficio al territorio por el ahorro en la emisión de gases, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que las administraciones no hablemos solo de lo que hacemos, ¿no? Sino del impacto que provocamos con lo que hacemos y que seamos capaces de medir esto, de explicarlo, ¿no? Incluso de llevarlo. Bueno, yo llevo mucho tiempo con ello y la verdad es que veo que es un gran qué, ¿no? Y la semana pasada estuve en una mesa con Portugal, con Turquía, con los Países Bajos y es un problema de muchos gobiernos locales, ¿no? Ser capaz de explicar el impacto que generas. Y eso parece que no está en la agenda, ¿no? Porque está la IA, está tal. Y bueno, creo que sería importante. Fíjate, yo creo que hace unos años se empezó a hablar mucho del impacto y como que se está perdiendo, como que se ha quedado sin resolver, ¿no? O sea, se habló mucho del impacto, medir el impacto. Y se le dio muchas vueltas, pero yo creo que como que se ha ido perdiendo y pues eso, pasamos a la siguiente, ¿no? Y no está sin resolver. Nosotros estamos ahí, por ejemplo, eso es un reto que hemos hecho ya 2 pruebas piloto el año pasado, este año estamos un nuevo modelo y una nueva aplicación. Bueno,
Interesante. Bueno, iba a decir antes, ahora seguimos, pero no sé si nosotros os vemos a todos en pantalla, bueno, a algunos, no a todos a la vez, pero no sé si tenéis alguna pregunta que queráis lanzar, reflexión, comentario, por favor, poneros el micro y hacerlo, o si queréis hacerlo a través del chat, si no lo vemos, pero vamos mucho más cercano el micro. Sí, creo que Carlos Adrados Sí. quería hacer algún comentario. Gracias, Denise, gracias. ¿Se me oye, no? Sí. Sí, perfectamente. Bueno, a mí me ha encantado lo que habéis comentado, los dos, ¿no? Porque nosotros somos ADIF, ¿no? Me he ido a por lo menos 15, 20 años atrás, ¿no? Que no se me olvida, ¿no? Pero el recorrido ha sido muy similar y las conclusiones que habéis sacado son las mismas que yo defiendo en ADIF, ¿no? Y también en la parte del ministerio cuando nos toca y nos llama, ¿no? Con respecto a FQM y sobre todo sistema de gestión. O sea, FQM es sistema de gestión, ¿no? Y entonces, a mí me ha hecho gracia porque he recordado esa trayectoria con una formación, luego lo que decías, Bárbara, de los que... Pero nos pasan todo, ¿no? De los que no se creen nada, ¿no? Otros que sí, que son los aliados, que son convencidos de que esto puede aportar a la organización y eso los enganchas. Después están los borregos, que eso dice por si acaso, ¿no? Pero yo quería hacer un resumen, que de lo que habéis hecho hay una serie de, no sé si no lo he apuntado, pero, a ver, nosotros, una piedra angular importante para implantar el modelo y los sistemas, ¿no? Tanto de 9.000, 14.000, antisoborno y tal, tenemos un montón de certificaciones y un mapa de procesos muy, muy poderoso, ¿no? Y que está toda la organización metida. Una de las cosas importantes para intentar alcanzarlo fue que se incorporó al plan estratégico de la DIF. En el plan estratégico apareció la palabra conseguir la excelencia, ¿no? Y nosotros lo habíamos traducido excelencia en FQM, puede ser en otra, ¿no? Y eso nos sirvió de apoyo para hacer autoevaluaciones en todas las áreas, en todas las partes implicadas de la organización, planes de acción, ir y formación también en todos, ¿no? Y entonces la gente iba viendo el valor que aportaba. Luego, en paralelo, montamos todo un mapa de procesos con todas las actividades que sigue estando no en vigor, sino más que en vigor. Actualmente en ADIF no se aprueba un procedimiento, que es cómo actuamos, ¿no? Una instrucción técnica, si no sigue por el sistema de gestión. Nos toca a nosotros revisarlo, Es decir, que ya lo tenemos en sangre, ¿no? Pero es lo que contabas antes también, ¿no? Con el famoso membrado. También vino membrado con nosotros a formarnos. Yo no sé si, entre otros, vino más gente. Y lo que sí, a mí me ha gustado porque al final vi reflejado lo mismo que yo a veces, si no estoy en estos foros, parece que hemos hecho algo raro y excepcional y algo extraño. No, veo que es todo lo mismo, ¿no? Y que ha funcionado así, estrategia, un liderazgo en un momento dado de un director general que le enganchamos, por otra parte, tener, muy importante, un sistema de gestión en que se ampare todo. Y hablo de sistemas que estén normalizados, es decir, certificados, porque eso da una garantía de funcionamiento, ¿no? Y luego, con la mejora que se incorporan, van todas al sistema, a través de documentación, de normalización, de lo que fuera. Y el resultado, yo creo que sí es positivo. Actualmente, en ADIF, a fecha de hoy, ya veremos mañana, ¿no? Pues todo está así, ¿no? Y funcionamos. Yo, a veces, también por la experiencia, me sorprendo. Nosotros tenemos 600 puntos de modelo FQM del año 25 y de tantas evaluaciones que hemos hecho y tantas cosas, yo ya me sorprendía de la gente nueva que se ha incorporado con el relevo generacional, que cuando les hemos preparado para las evaluaciones, les hemos dicho que contasen y tal, y han respondido. Yo hasta me sorprendía, digo, joder, la gente, ¿cómo? O sea, cosa que me satisface un montón, ¿no? Porque de momento está en la compañía, ¿no? Ya veremos mañana, intentaremos que vaya todo para adelante. Y poco más. Yo la reflexión ahí me ha gustado. Gracias, Carlos. Gracias. No sé si queréis decir algo. Pues que igual somos todos raros. Yo cuando me preguntan a qué me dedico, a veces digo que me paso el día persuadiendo.
que mi oficio es persuadir al equipo directivo, a los trabajadores, a mi equipo, ¿no? A todo el mundo para que nadie se baje de esto, ¿no? Entonces yo creo que eso lo tenemos mucho la sensación, creo. Pero eso liderazgo, Bárbara. Eso liderar, Bárbara. Sí, bueno, es una forma de decir. Pero no imponer, no. Hacer que te acompañen, sino motivar a la gente, el atraernos. Muy bien. Pues nada, no sé si hay algún otro comentario, reflexión, pregunta. Alicia, ponte el micro. Ya, muy bien. Bueno, muchas gracias a Bárbara. ¿Es Bárbara? Sí, ¿verdad? El nombre. Y Manel, que Manel ya le conozco más. Bueno, yo os quería preguntar en relación con el foro, que está relacionado, por supuesto, con el tema de hoy, la participación de gobernanza. En las sesiones que hemos tenido a lo largo del tiempo siempre había algún representante de la Dirección General de Gobernanza. En su día, por supuesto, Joaquín, cuando estaba la extinguida EVAL, Joaquín, luego con Gobernanza, Luisa Berrio, fuimos a un foro en el que estaba Carmen Cabanillas. En teoría, no sé si, es que no veo a todos conectados, Sí. Están conectados, había unas cuantas personas de la Dirección General. Seguimos teniendo el acuerdo con la Dirección General, sin duda. Sabéis que ha habido cambios internos en la Dirección General. No sé si está por ahí, creo que iba a estar Silvia, Begoña, pero digo, es que no veo a todos. Vale. ¿Quieren comentar cualquier cosa? No. No, digo ellos, que si quieren comentar, que pongan el micro o lo que sea, que es que no sé si Silvia está. Silvia. Está Silvia. Bueno, pues nada, aprovecho. Nada, nosotros, como reflexión, hablando de los inconvenientes a los que nos enfrentamos, claro, bueno, yo hablo, soy la jefa de la inspección del INS, del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Creo que fuimos de los primeros. En el año 90, la Dirección Provincial de Guipúzcoa se autoevaluó con el modelo FQM. Pero bueno, pues ahora mismo somos más de 12.000 trabajadores, 400 centros abiertos al público, dispersos por toda España y, bueno, pues hemos ido sufriendo, formando parte del sufrimiento, los cambios pues de la cúpula de la organización, cambios de sensibilidad de directivos. Luego eso del primum vivere, pues cuando llegó la pandemia todo se paró. Y bueno, pues de cara a ponernos en marcha otra vez, llevamos 6 años, contigo ya hemos hablado, Susana, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde no vamos? Bueno, cuando hablas, Manel, de las autoevaluaciones externas, hablas como administración pública de una evaluación que te ha hecho Gobernanza o el club. No, bueno, depende. Nosotros hemos hecho evaluaciones externas tanto cuando para los sellos de excelencia, entonces, pues, por ejemplo, la última, la de 2022, pues fue a través del club. Pero cuando nos hemos presentado a premios nacionales, nos la han hecho desde EVAL en su momento. Vale. Depende. Y la última, pues ha sido de FQM. Pero esas son las evaluaciones externas. Las externas. De autoevaluación. Sí, claro. Sí, pero bueno, quiero decir, es el sello FQM, en su caso, validado por Gobernanza o, sin más, por... Nosotros hemos hecho de todo a lo largo de... Viendo los momentos. Vale. El año 19 ganamos el premio nacional, como vosotros ganasteis el premio nacional, pues la evaluación de la... Yo juraba vuestro. Sí. Uy. Bueno, nada, es un poco... Sí, tenemos relevo generacional, tenemos de todo, tenemos mucha problemática. Ahora la regularización, bueno, vamos a colaborar en la regularización de los inmigrantes, el proceso de regularización, vamos a actuar con una encomienda de gestión. En fin, quiero decir que el día a día te exige mucho lo que esa foto de los trogloditas que van con la rueda y
con la rueda cuadrada, iba uno con la redonda y de no, gracias, que no podemos pararnos. Bueno, Pues en eso fin. es lo que no puede ser, ¿no? Eso, sí, no, así es. Pero bueno, quería un poco ver el tema de gobernanza, si seguimos Sí, por supuesto. y nada más, y daros las gracias. Con ellos en la misma línea. Y como decía Denise al principio, lo decía antes también Manén, pero esas autoevaluaciones asistidas que vosotros hacíais al inicio, ¿no? Y ahora que ya hacéis, esas también las estamos haciendo desde el club, un poco con ese acompañamiento a los socios, a las organizaciones. O sea que en esa línea, pues Vale, muy bien, muy lo que bien. necesitéis. Gracias. Bueno, gracias a ti, Alicia, por ir terminando, ¿no? Y dado que la jornada de hoy o la sesión de hoy se llamaba Excelencia Sostenida e Institucionalización de la Mejora, ¿no? Decía Carlos antes, oye, para nosotros fue fundamental cuando integramos en el plan estratégico la excelencia, que nosotros lo basábamos en el modelo. Bueno, ¿cuándo vosotros podéis vosotros decir, no hablamos del modelo, vosotros no, tenemos el modelo de cabecera, ¿no? Pero ¿cuándo podéis decir que sentisteis que el modelo estaba como institucionalizado, ¿no? El modelo como herramienta, no como librito, ¿no? O sea, oye, pues lo que estamos trabajando de mejora está realmente en la cultura, hemos conseguido que la gente se haya subido al carro, lo que decíais antes, ¿no? ¿Cuándo vosotros o si hay algún hito clave que veis en esa línea? Yo claramente lo vi en este cambio que hubo en el 2019 de modelo, de gestión política, de dirección técnica, de muchos. Recuerdo que se cuestionó claramente el modelo y el seguir o no seguir, y fue el equipo directivo el que dijo, esto que no nos lo toquen, que esto nos alinea, nos da robustez, nos da un sistema, ¿no? Holístico para toda la organización que nos ayuda, ¿no? En la Diputación de Tarragona no teníamos hasta hace un par de años una gerencia general. Funcionábamos como 12 áreas finalistas independientes, ¿no? Directamente con la dirección política, lo cual sin un sistema como este, ¿no? Se podía desmarchar mucho, porque cada uno al final tenía su nivel de autonomía, ¿no? Entonces, para mí, en ese momento, ver que el equipo directivo, obviamente, como decíamos antes, no en bloque, porque había, pues siempre hay alguien que no es tan defensor, pero nadie frontalmente opuesto y una parte del equipo directivo muy defensora, decir, no, esto no se puede tocar, esto tiene que seguir porque nos alinea, nos estructura y nos da lo importante que es ver que algo te sirve, ¿no? Es que yo insisto mucho en eso. Yo cuando alguien en otra organización me pregunta, ¿no? ¿Y esto para qué os sirve? Pues es eso, es que tiene que ser útil. Si no es útil, si no es útil a todos los niveles de la organización, entonces no se va a cuestionar siempre. Totalmente, sí. Bueno, pues, a ver, has dicho una palabra que yo creo que es la clave, que es cultura. A mí me encanta Xavier Marcet, sé que a ti también. Xavier Marcet dice que la cultura es lo que la gente hace, lo que la organización hace cuando nadie la ve. Dice, es aquello que aprendieron sin que nadie se lo enseñara. Y añade, dice, esto solo va a funcionar cuando la palabra cambio se conjugue en primera persona. Yo cambio, nosotros cambiamos. Porque todo el mundo piensa que la organización tiene que cambiar, pero él no tiene que cambiar, ¿no? Bueno, pues yo en los últimos años, o sea, yo creo que hemos mejorado mucho a lo largo del tiempo y hace años veíamos muchas cosas. Pero en los últimos años, dos hitos. Uno, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, a nosotros se nos dispararon los costes por todos lados. Cuando la inflación sube a 2 dígitos, nosotros, bueno, el capítulo 2 y el capítulo 3 se nos desmadran. Entonces, nos juntamos la dirección y empezamos a ver y dijimos, bueno, podemos jugar con gastos y con ingresos. Sacamos POSIT, pusimos dos sábanas en la pared y dijimos, a ver, ¿qué se os ocurre? En esta ponéis subir ingresos y en esta reducir costes. Bueno, pues nos salía, entre otras cosas, al final nos salió un plan
que equilibraba lo que había que subir, le llamamos más o menos 250.000, porque había que rebajar 250.000 e ingresar 250.000. Bueno, parte de lo que implicaba era reducir empresas externas que nos ayudaban en algunas cosas, determinados trabajos de depuración de datos o trabajos catastrales. Y decir, esto ahora lo vamos a hacer con nuestra gente y, por supuesto, sin incrementar la plantilla. La dirección lo acordó por unanimidad y absolutamente todo el mundo lo entendió. No te voy a decir que lo aplaudiera, porque a algunos les tocó un cierto tomate, ¿no? Y luego otra cosa que a mí me tiene maravillado y que nosotros le cambiamos al proceso de innovación el nombre, le pusimos el nombre de Factoría de Películas, porque se entiende mucho mejor. Lo has contado además en este foro y a mí es que me encanta. Bueno, no todos lo conocen. Bueno, pues nosotros decimos que un proyecto de innovación es una película que tiene que tener una historia, un guión, que es el proyecto, luego hay que llevarlo a la práctica, es decir, rodar la película, luego hay que estrenarla, es decir, la prueba piloto, y luego lo llevamos a la cartelera, que es la carta de servicios. Bueno, pues hacemos lo que llamamos los talleres para elaborar los guiones. Y nos vamos, el 80% de la plantilla nos vamos del organismo. Allá al lado, pero nos vamos 3 días. Dejamos servicios mínimos. O sea, lo que no puede, lo que ya es imprescindible, que si no tendríamos que cerrar. Y no solo es lo que sale mucho. Ahora estamos a tope con los proyectos de este año. Es el entusiasmo de la gente. Y cómo se viven luego los proyectos que han salido, las películas. Porque ahora es mi película, no es la de primera persona. Y entonces, el grado de participación ha cuajado hasta tal punto que ahí es cuando notas de verdad que la cultura es otra. Estamos nosotros innovando, estamos nosotros, todos. Esa implicación, ¿no? Es lo que... Y eso durante años, pues lo hemos intentado muchas veces, pero no acabábamos de cuajarlo. Por ejemplo, cuando hacíamos grupos de mejora que trabajaban durante todo el año y tal, y a veces salían cosas bonitas, pero a veces languidecían, etc. Ahora no, nos pegamos un maratón 3 días y luego ya son responsables de eso y funciona muy bien. Es una forma también de eso, de hacerles partícipes, ¿no? De persuadir o de liderar. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, teníamos una de Silvia. Hola, Susana, soy Hola, Silvia. ¿Qué Te tal? vemos y te oímos. Muy bien. ¿Me oís bien? Sí, perfecto. Perfectamente. Bueno, más que pregunta es felicitar a Club de Excelencia por este tipo de foros que nos hacen poner en común y vemos que al final tenemos todos las mismas inquietudes y las mismas problemáticas y que creo que vamos hacia las mismas, buscando las soluciones. Me ha gustado mucho algunas de las cosas que habéis comentado, tanto Bárbara como Manel, ¿no? Bárbara, me ha gustado lo de esa persuasión que has dicho, ¿no? Nosotros hablamos aquí muchas veces, hemos pasado de la etapa de ir predicando en el desierto. Creo que ya tenemos a muchos adeptos a nuestro sistema. Ya también hemos conseguido, como decía antes el compañero de ADID, ¿no? Que lo tengan bastante interiorizado cuando hay que hacer cualquier tipo de procedimiento, documento, el venir a preguntarnos, pero es verdad que hemos pasado unos años, muy que éramos como los bichos raros de la organización, los papeles y los que venían a pedir siempre muchas cosas, ¿no? En el club llevamos poco tiempo, es decir, ya van a ser casi 2 años, creo, Susana, pero es verdad que nos habéis aportado mucho en este tipo de sesiones. Entonces, nada, felicitaros y daros también que seremos los organizadores o los anfitriones para la siguiente sesión y que estaremos encantados de recibiros en nuestras instalaciones, pues para seguir hablando de las inquietudes que tenemos, los que nos ocupamos de esto de los sistemas de gestión, ¿no? Y que tenemos que convencer a nuestros directores que a la vez de ser nuestros directores son nuestros clientes. Eso es. Muy bien, Silvia, pues muchísimas gracias. Gracias. Pues nada, pues si os parece, vamos cerrando.
Entonces, yo para terminar un poco de conclusión, ¿no? y de cierre, tenemos organizaciones que trabajan con el modelo desde hace años, otras que están empezando, otras que, bueno, que se han evaluado en algún momento o han hecho alguna autoevaluación interna o trabajan con el modelo un poco como marco, ¿no? Pero no sé si decir consejo, pero bueno, desde vuestra experiencia, ¿no? ¿Qué consejo daríais a una organización que realmente quiere pasar a esa excelencia sostenida, ¿no? A esa institucionalización de la mejora, a tener esa cultura, ¿no? Que hablábamos? ¿Qué consejo daríais o qué, un poco para cerrar con vuestro aprendizaje? Yo, bueno, a ver, yo siempre me acuerdo cuando se habla de esto de los consejos del discurso del método, que empieza hablando de esto y dice algo así como, yo cuento aquí mi historia que a algunos les puede servir en algo y que espero que no les perjudique en nada. Esto es lo primero, ¿no? A ver, a mí qué cosas, además ya hemos dicho unas cuantas, ¿no? Pero de las que no hemos dicho, bueno, o hemos citado, pero no hemos profundizado, a mí me parece muy, muy importante tener una visión muy ambiciosa y ponerte retos periódicos para mantener en tensión a la organización. A mí alguna vez me han preguntado, ¿pero por qué os presentáis a no sé qué premio si ya lo habéis ganado? Digo, pues por lo mismo que el Madrid se vuelve a presentar este año a la Champions, porque mantiene en tensión al equipo. Otra cosa que me parece importante es el pico y pala, o sea, hay que insistir, hay que insistir, hay que insistir. No salen las cosas a la primera, bueno, pues volvemos a insistir. Pico y pala, pico y pala. Y luego, además de trabajar mucho, a mí me parece importantísimo disfrutar. O sea, primero que disfrutemos de los éxitos y segundo que tengamos momentos con el equipo donde nos lo pasemos bien. Nosotros nos lo hemos pasado genial a lo largo de estos años y además, como en aquel Asterix Legionario, apúntate a la Legión que conocerás mundo. Pues nosotros, gracias a esto de la calidad, hemos conocido toda España, parte de Europa y parte de América Latina. O sea que encima hemos tenido la... Sí, y luego no solo hay que disfrutar del camino, hay que aprender, me parece muy importante, hay que aprender de los que saben. Entonces, nosotros, por ejemplo, una cosa que hacemos mucho, dentro de la factoría de películas tenemos un proceso que le llamamos el cineforo, que es que invitamos a otros a que nos cuenten sus películas, una videoconferencia como esto, seleccionamos una buena práctica. Lo que yo voy aprendiendo es que tú puedes estar en 700, en 500 o 600, pero hay cosas de una organización de 200 de las que puedes aprender, o que no está ni con el modelo ni nada por el estilo. Entonces, invitamos a una organización que tiene una práctica que nos interesa, nos la cuenta, luego los machacamos a preguntas y al final los pobres acaban compartiendo todo con nosotros, documentación y todo lo demás, y ahí aprendemos. Y luego también hay que aprender de los sabios, que todavía hay algunos por ahí. Y yo no sería honrado si no citara 3, por lo menos ha habido muchos más a lo largo de la historia de Rexa. Uno es Joaquín Ruiz, que ya lo he citado antes, otro es Abelardo Rubio, que nos acompañó durante muchos años, y otro en los últimos tiempos es Enrique Rubio, que también ha sido compañero de Bárbara y bueno, la verdad que hemos aprendido muchísimo con los 3. Me dejo a otros, pero por no ser pesado. Muy bien. Bueno, yo creo que hemos dicho ya muchas cosas, ¿no? Y es eso, un poco, a veces con el modelo lo que a mí me da la sensación que pasa es aquello de, te he escrito una carta larga porque no tuve tiempo de hacer una carta corta, ¿no? Entonces, a veces parece que nos vamos complicando, lo vamos haciendo y ahora más indicadores y más objetivos y más planes y tengo un plan a esto y un plan al otro y tal. Entonces, enfocarnos mucho en la esencia, en el mínimo necesario, porque a veces nos complicamos mucho la vida. Y una cosa que yo utilizo mucho, hemos hablado, ¿no?, de esto de remover la organización con las evaluaciones. A mí me encanta porque nos estresas, ¿no? Y dices, pues yo me he estresado todo el año. Ahora que se estresen ellos. Oye, está bien. No, pero es cierto, ¿no? Que es
la organización y que remueves muchas cosas y que es ¿no? Pero sobre todo que sea fácil, que sea útil. Eso para mí es muy importante, porque si hacemos cosas solo para el modelo, solo para cumplir, solo para... eso se pierde, eso no vale, eso no tiene valor, ¿no? Y bueno, y sobre todo contar con las personas a todo nivel. Lo mismo que dice Manen, ¿no? De una organización de 200 me puede aportar mucho, ¿no? En una buena práctica, en tal... Una persona que a lo mejor en la escala jerárquica no está en un nivel de mando, te puede aportar mucho, ¿no? Y esto lo estamos viendo, por ejemplo, ahora estamos haciendo mucho la experiencia del empleado con gente recién incorporada, muy joven, y ostras, nos están sorprendiendo con cosas, miras, ¿no? Wow, ¿no? Cosas increíbles que no hubiéramos dicho nunca. Entonces, sobre todo eso, hacerlo fácil, hacerlo útil y contar con las personas. Muy bien. Oye, pues son y 57, ni clavado, vamos, que puntualidad británica. Muchas gracias a todos los que habéis estado conectados, gracias a vosotros primero por vuestra generosidad, ¿no? Porque yo creo que de todo lo que escuchas aprendes, sin duda, siempre yo creo que independientemente del momento en el que estés, siempre te llevas cosas que puedes aplicar o cosas útiles y también es verdad que muchas veces sirve para llorar juntos, ¿no? Y sentirte identificado. Entonces, bueno, que muchísimas gracias por la capacidad, como siempre nos caracteriza de crear lo que nos está funcionando y lo que no, el cómo estamos afrontando los retos que tenemos encima de la mesa, que no son pocos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos vuestra experiencia. Como siempre, lo hemos grabado y lo colgaremos en la plataforma de conocimiento, que bueno, es disponible. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente reunión que tenemos, no sé si era octubre, noviembre. 7 de octubre. 7 de octubre. En agenda, sí, decía Silvia que será allí en Cedeti, así que a ver si nos podemos saludar y vernos allí presencialmente. Así que nada, que muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros y gracias a todos, porque además he visto muchas formaciones.